Quiero iniciar este mensaje con una historia, y la historia de una pareja que viajaba mucho por todo el mundo, y una vez se fueron de compras a una hermosa tienda en Inglaterra. A esta pareja les gustaba mucho las antigüedades, los artículos de barro, y entonces iban mirando por la vitrina y se detuvieron porque algo les llamó la atención. Una hermosísima taza, una tacita. Y el hombre no aguantó la tentación y le dijo al vendedor: ¿la puedo agarrar con mi mano? Porque es que nunca he visto una taza tan hermosa. El vendedor le dijo: sí, claro, aquí está. Y tan pronto él la agarra, empieza la taza a hablar, así como hablan las tazas. Y empieza la taza a decirle: oye, es que tú no entiendes que yo no siempre he sido una taza de té. Hubo un tiempo donde yo era roja y no era nada más que barro, pero caí en las manos de un maestro y él empezó a enrollarme, me pegó golpes una y otra vez, y cuando me estaba golpeando yo le grité: déjame en paz, déjame tranquila. El maestro sonrió y me dijo: todavía no. Luego el maestro me puso en una rueda que daba vueltas, dijo la taza. De repente empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas, y me comencé a sentir mareada, y le dije al alfarero, al maestro: por favor, para, me voy a vomitar. El maestro nuevamente me sonrió y me dijo: todavía no. Luego, para colmo de mis males, me agarró y me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Y yo me preguntaba: pero este hombre, ¿por qué me quiere quemar? ¿Yo qué le he hecho? Y tocaba yo la puerta y les decía: ábranme, me estoy quemando. Y el maestro desde afuera me miraba, sonreía y decía: todavía no. Luego me sacó de ese calor, me puso en una mesa, y entonces me empecé a enfriar. ¡Ah, qué rico, qué suave! Así está mejor, dije. Pasaron unos minutos y este alfarero agarró una brocha y me empezó a pintar por todos los lados. Y uy, qué feo que huele la pintura. Yo empecé a decirle: uy, ¿qué me estás echando? Empiezo a oler mal. Entonces el maestro nuevamente exclamó y solo me dijo: todavía no. Yo pensé que ahí era el final, que me iba a dejar tranquila. Pero después me agarró y me volvió a meter al horno. Pero ese horno estaba ya 2 veces más caliente. Y yo le dije: pero ¿por qué haces eso? Me voy a asfixiar otra vez. No, sácame de aquí. Él me sacó y me puso en un estante. Una hora después se acercó, me acercó un espejo y me dijo: mírate. Y ella dice: yo me miré y le dije: esa no soy yo, esa es otra. Él le dijo: esa eres tú. Y ella dijo: soy hermosa, soy hermosa. Entonces este alfarero
le dijo estas palabras: querida taza, yo sé que duele ser enrollada y ser golpeada, pero si te hubiera dejado así, solo barro, te hubiera secado y no hubiera servido para nada. Yo sé que te mareaste cuando diste vueltas en esa rueda, pero si no lo hubiera hecho, te hubieras vuelto pedazos. Yo te di forma. Yo sé que te dolió que estaba caliente y desagradable ese horno, pero si no te hubiera puesto ahí, te hubieses cristalizado y no hubiera servido para nada. Sé que los olores eran muy fuertes cuando te llené de pintura, pero si no lo hubiera hecho, tú nunca te hubieses afirmado. No tendrías color en tu vida si no te hubiera puesto también en ese segundo horno. No hubieras sobrevivido por mucho tiempo porque aún necesitabas firmeza, y sin eso no ibas a aguantar. Ahora, querida taza, eres un producto terminado. Esta pareja con gusto pagó lo que le pidieron por esa taza con su historia. ¿Saben? Hay cosas que son necesarias en la vida, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a formar nuestro carácter. Y una de ellas, aunque no nos guste, son las pruebas. Las pruebas son necesarias en la vida, porque las pruebas moldean nuestro carácter. De hecho, el carácter cristiano se conoce en la forma en que soportamos las pruebas. Todos tenemos que ser probados. Y creo que todos hemos soportado pruebas en la vida. De hecho, estamos enfrentando algún tipo de prueba hoy. ¿Cuál es la prueba que estás enfrentando? Tú y Dios lo saben. Amén. Pero en esta mañana, tomando base en la historia de la taza, quiero decirte algo que es verdad y que es una verdad teológica para todos los tiempos, para todas las razas, para todas las personas. Escúchalo bien. Podemos soportar las pruebas. Si usted está de acuerdo, diga amén. Podemos soportar las pruebas. Amén, amén. Dígale ahí a alguien a su lado, ayúdeme a predicarle, dígale: tú puedes soportar las pruebas. Tú puedes soportar las pruebas. Es verdad, como dicen por ahí, que Dios le da las mejores pruebas a sus mejores guerreros. Y a veces decimos: uy, pero el Señor me confundió con Rambo, porque es que qué cantidad de pruebas, qué cantidad de luchas. Pero te digo una vez más, podemos soportarlas y podemos superarlas. Amén, amén. En este día, a través de la palabra de Dios, vamos a aprender por lo menos 3 claves para soportar las pruebas. Amén. Y esta palabra está inspirada en la carta de Santiago, capítulo número 1. Ubíquese por favor en el Nuevo Testamento, Santiago, capítulo número 1. Y versículo número 2 hasta el 18. Dice así la palabra del Señor, que es para ti. Y te lo voy a leer en español latino para que lo entiendas mejor. Hermanos míos, ¿a quién se refiere esto? ¿A quién va dirigido esto? ¿A inconversos? A cristianos como tú y como yo. Querida familia de la Gran Comisión, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe
produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué sucederá? Pero pida con fe, hermano de la gran comisión, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Conoce gente así? Yo sí. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Entonces los malos deseos, después que han concebido, dan a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos de la gran comisión, Granada, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén y amén. Vamos a soportar las pruebas en el nombre de Jesús. Quien escribe esta carta, Santiago, parece que el Santiago que escribió esta carta fue hermano de Jesús, hermano en sangre, porque María tuvo otros hijos, ¿no? Eso dice la Biblia. Y él escribe esta carta a cristianos que están dispersos en el mundo ya, la famosa diáspora. Cristianos que fueron perseguidos, tuvieron que partir de Jerusalén, de Judea, a cualquier parte del mundo donde pudieran estar a salvo, porque la persecución del Imperio Romano era muy, pero muy fuerte. Entonces Santiago les escribe esta carta tratando de animarlos a soportar las pruebas que estaban viviendo. Ellos estaban enfrentando persecución, ellos estaban enfrentando discriminación, ellos estaban enfrentando peligros de muerte, ellos estaban enfrentando impopularidad. Ser cristiano en ese tiempo no era para nada popular. Ellos estaban enfrentando muchas cosas difíciles. Y Santiago les escribe estas palabras, y de una manera implícita les da estas tres claves que son para ti en esta mañana. Número 1, quiero decirte de parte de Dios que para soportar las pruebas debemos rescatar lo positivo que hay en ellas.
Debemos rescatar ¿qué? Lo positivo. Y mire lo que él les dice en el versículo 2. Él les dice, miren hermanos, estén sumamente felices, sumamente gozosos cuando se hallen en una prueba. ¿Sí dice así? En diversas. O sea, estén re felices. Brinquen, salten, griten cuando estén en diversas pruebas. Pregunta, ¿usted alguna vez ha visto una persona que haga eso cuando está llena de problemas? Es más, cuando usted está lleno de pruebas, ¿cómo se comporta? Si hay versículo difícil en la Biblia de cumplir, es Santiago capítulo 1, versículo 2. Porque uno normalmente en la prueba, ¿cómo está? Sonrían que el Señor les ama, porque es que de verdad que tienen cara como de estar en diversas pruebas. Uno, cuando está en prueba, uno está achicopalado, está de mal genio, no quiere nada, ¿sí o no? Entonces la pregunta que nos surge ahí es, ¿cómo puede uno estar dichoso cuando tiene problemas? ¿Cómo? Uno debe estar dichoso cuando está enfrentando diversas pruebas, aún pruebas de fe, porque cada prueba tiene algo positivo. Amén, amén. Porque cada prueba trae su regalito. Y cada prueba trae algo que cuando estamos bien, quizá no lo aprenderíamos. Piensa en la última prueba que has tenido que soportar o que estás soportando. Hoy quiero decirte de parte de Dios, si quieres soportarla y salir en victoria, tienes que rescatar lo positivo de esta prueba. Pero ¿dónde que no lo veo? Tienes que buscarlo. Toda prueba trae un tesoro. Toda prueba trae una enseñanza positiva. Toda prueba trae algo que te va a ayudar a crecer, a madurar y a ser una persona con un carácter como el carácter de Cristo. Amén, amén. Cuando uno rescata lo positivo de la prueba, entonces uno ¿qué termina haciendo? Dándole gracias a Dios. Ay, Señor, gracias por esta enfermedad que me vino, porque es que a través de la enfermedad aprendí que debo ser más despacioso. Aprendí que no todo debe ser activismo. Al final uno puede incluso agarrar Romanos capítulo 8, versículo 28 y ponerlo en la pared de la casa, de la cocina, de la oficina, y dice ese versículo como: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque Él tiene un propósito. Toda prueba tiene su propósito y hay que rescatar lo positivo. Mira el versículo número 3. Dice: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Con honestidad, ¿cuántos de los que están acá le han dicho al Señor: Señor, por favor, dame paciencia? Levanten la mano los que han hecho ese tipo de oración. Dios mío, dame paciencia, porque si me das fuerza, mato a este esposo. Acabo con estos chinos que no me hacen caso. Si usted es de los que pidió paciencia, prepárese, porque le viene prueba. Entonces algunos: ay, yo ¿por qué pedí eso, Señor? Olvida esa petición X. Escape, 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 escape. Mire lo que dice el versículo 2, 3. La prueba produce paciencia. Ah, dirá el Señor: ah, ¿estás pidiendo paciencia? Aquí está la solución. Prueba. Y dame más paciencia, más prueba.
Yo quiero tener la paciencia de Job. Ay, ¿cómo le tocó a Job? Duro. Ahora entiendo por qué el Señor dijo: ustedes no saben pedir, piden mal. Ya saben, ¿no? Pero esta palabra paciencia, en su etimología más clara, significa resistencia, significa aguante, significa constancia, significa perseverancia. Todo eso significa lo mismo. Paciencia es resistencia, aguante, constancia y perseverancia. Y todo eso normalmente se aprende es en las pruebas. Cuando todo está bien, ¿necesitas paciencia? ¿Para qué? Démosle gracias a Dios, porque en esas pruebas que estamos enfrentando hoy, cada uno en el mundo propio que vive, Dios está rescatando lo positivo. Dios te está enseñando, y entonces podremos decir un día con madurez: bendita prueba que me hizo crecer, bendita prueba que me hizo madurar, bendita prueba que me enseñó a valorar el premio y el regalo que trae. Porque normalmente, y algunos se atreven a decir, esta maldita prueba. No, toda prueba trae algo positivo. Luego dice el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa. Esto se refiere a ¿qué? A alcanzar madurez y alcanzar carácter cristiano, como tiene que ser. Luego dice: para que seáis perfectos. ¿Qué significa esa palabra perfectos? Completos, íntegros, fuertes. Dios, a través de las pruebas, trabaja en tu carácter. Las pruebas son el gimnasio del carácter. Pero también el versículo dice que además de que seamos perfectos, también seamos ¿qué? Cabales. Y cabales significa sanos. ¿A qué nos quieren llevar las pruebas si rescatamos lo positivo de ellas? A estar sanos en el alma, en el espíritu y, ¿por qué no?, en la carne. ¿Estamos aquí? En conclusión, lo positivo de las pruebas es que desarrollan en nosotros la paciencia, el aguante, y nos ayudan a alcanzar la madurez espiritual, entendiendo que madurez espiritual es ser más como Cristo. Las pruebas nos hacen fuertes y sanos integralmente. Escucha este pensamiento: las grandes victorias surgen de las grandes pruebas. Amén. Si usted está de acuerdo, diga amén. Amados, cada prueba está contribuyendo a nuestra formación como hijos de Dios. Si queremos ser cada vez mejores hijos de Dios, entonces soportemos las pruebas. Ahora pregunto: ¿cuál es la prueba que estás enfrentando hoy? ¿Cuál es? Te comparto la mía. Algunos problemas de salud. ¿Cuál es la tuya? Por un momento cierra tus ojos y piensa: ¿cuál es o cuáles son? ¿Cómo las estás enfrentando? ¿Estás rescatando lo positivo? Abre tus ojos, por favor. Si es un problema de salud, ¿cuál será ese aspecto positivo que te está dejando tu enfermedad?
Ahí hay algo positivo. El apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, que los expertos dicen que era un problema en sus ojos, ceguera, casi total. Y él dice: 3 veces le he rogado al Señor para que me sane. Y el Señor me ha respondido: bástate mi gracia, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese problema de salud sacó lo mejor de un hombre llamado el apóstol Pablo, quizá de las personas más importantes en el Nuevo Testamento. Tremendo hombre de Dios, como no ha habido en esta tierra. ¿Había algo positivo en su enfermedad? Sí, sí que lo había. ¿Sabe por qué el Señor no lo sanó? Porque él tenía tintes de orgullosito. Entonces Dios, ¿qué decía? Mejor así, papito, así cieguito, pero muy usado por mí. Quizá la prueba que estés pasando hoy sea financiera. Saca lo positivo de eso. Quizá Dios te está enseñando el contentamiento, a vivir contento y agradecido con lo necesario o con lo poco. Quizá Dios te está enseñando a que dejes de ser tan impulsivo, tan impulsiva, y no puedas resistir tener una tarjeta de crédito en la mano, un crédito abierto, plata en el bolsillo o en la cuenta. A veces Dios cierra la fuente para que nosotros aprendamos que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Saca lo positivo de eso. Si estás pasando por una crisis familiar, disensiones, problemas, dificultades, amenaza de divorcio, hijos rebeldes, lo que sea que estés viviendo en tu familia, saca lo positivo de eso. Pero ¿qué va a haber de positivo, pastor? Que mis hijos sean unos rebeldes. Entonces tienes que volver a acompañarlos. Tienes que volver a la casa. Deja tanto materialismo, deja tanto avaricia y enfócate en lo que realmente vale. Amén. Pero qué de bueno va a tener la infidelidad de mi esposa, pastor. Algo bueno vas a sacar de allí. Algo bueno vas a sacar de allí. De que con dureza, de que con desamor, de que con imponencia, o sentirte seguro de que siempre va a estar contigo, esa persona te iba a acompañar. Si hay algo positivo en los problemas familiares o no, yo diría que sí. Dígale al que está ahí a su lado y ayúdeme a predicar. Dígale: saca lo positivo y entiéndelo. Puede ser que la prueba que estés viviendo hoy sea laboral o escolar o universitaria, con personas. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el hierro con el hierro se aguza, o sea, se afila. Si tienes esos compañeros de trabajo insoportables, fastidiosos, o esos jefes y supervisores que te la tienen montada, saca lo bueno y entiende que aunque esa persona sea inconversa, no busque de Dios, Dios la está usando para enseñarte a ti a sujetarte, a ser humilde, a tener paciencia, a orar y a clamar por la transformación de ese hombre, de esa mujer, o para que Dios te abra otra puerta de empleo y te dé otro trabajo. ¿Si hay algo bueno o no? Sí hay algo bueno. Sí hay algo bueno. Si te están haciendo bullying en el colegio, ¿a quién no le hicieron bullying en el colegio? Levante la mano. A mí me hicieron mucho, pero mucho, mucho, mucho. ¿Y uno qué quiere? Uy, ojalá no vuelvan por acá estos compañeros. Pero siempre ahí. Y al siguiente año uno: ojalá que no me toquen el salón con estos. Y ahí, pegados como garrapatas.
Ojalá se vayan para otro pueblo. Nada. Ahí. ¿Por qué será? Porque a través de ellos Dios te está enseñando, te estaba enseñando cómo no se debe ser en la vida. ¿Si hay algo bueno o no? En Dios no es así de fácil, borrón y cuenta nueva. Quite a este, quite a esto, con un chasquido se me van las pruebas. No, tenemos que soportarlas, porque cada prueba ayuda en nuestra formación como hijos de Dios. Amén, amén. Si rescatas lo positivo en la prueba, no solamente vas a salir en victoria, sino que tendrás grandes enseñanzas para compartir a otros. Porque lo mejor, de lo mejor, de lo mejor es enseñar a alguien cuando en esa situación que está viviendo, yo también fui traspasado. Cuando pierdas un hijo, y he hablado aquí con personas, allá está mi amigo Adrián, hemos tenido unas charlas muy bonitas y nos hemos empatizado, porque nosotros también perdimos un bebé. Yo también fui traspasado, yo también sé lo que se vive, yo también me hice preguntas, pero pude sacar conjuntamente con mi esposa lo bueno de lo malo. Rescatamos lo positivo y eso nos sirve hoy ¿para qué? Para enseñar a otros, para alentar a otros. Escúchame bien, Dios no pierde una pena, Dios no desperdicia una prueba, todo lo usa para su gloria. Amén, amén, porque así es el Señor. Para terminar este punto, quiero decirte, si rescatas lo positivo, entonces vas a salir de esa prueba con mucha más fuerza. Amén. Vas a salir de esa prueba con mucha más fuerza. Rescata lo positivo y no te enfoques solo en lo negativo. Amén, amén. Vamos con el segundo punto. ¿Estamos aquí? Para soportar las pruebas, debemos resistir con sabiduría. ¿Resistir con qué? Porque a veces no resistimos. Lo digo por mí, porque a veces soy muy brutísimo. ¿Qué es lo contrario de sabiduría? Necedad. Necedad, terquedad. Mi papá decía, es que así es jetiduro. Y en diferentes partes de nuestro país le tienen una palabra a eso, a la necedad, a la terquedad. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 5? Y si alguno, si de pronto algún creyente de la Gran Comisión Granada tiene falta de sabiduría, yo creo que no, esto no es para nosotros, o de pronto solo para mí. ¿Cuántos se declaran aquí faltos de sabiduría? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde la venden? ¿Está en Netflix? No. Pídasela a Dios. Pídaselo a Dios. Miren, por falta de sabiduría es que las pruebas se reprueban. Y cuando una prueba se reprueba, ¿qué hay que hacer? Volverla a presentar, repetir. ¿Quieren repitis? No, prefiero pedir. Aquí aparece la petición irresistible. Mira, en todas las peticiones que le haces a Dios, ¿Dios qué hace? Esta le conviene, esta no, uy, no, se va a volver loco, uy, se va a apartar de mí, no, esta sí. Pero hay una que el Señor, mejor dicho, no se resiste. Una que Él dice de una vez sí. ¿Cuál es? Cuando tú le dices, papito, por favor, soy brutísimo, dame sabiduría. Inmediatamente, ¿qué dice Él? Sí, aprobado, sello, para allá va. ¿Por qué no tenemos sabiduría suficiente? Tampoco somos tan bruticos. ¿Cuándo fue la última vez que le pidió sabiduría?
¿Cuándo fue la última vez que le pidió plata? Pídale sabiduría a Dios y no plata, porque con sabiduría la plata llega por añadidura. Amén, amén. No, como que no me creen. Pídale a Dios sabiduría y no plata, porque con sabiduría la plata llega por añadidura. Sí. Y si no, mire el ejemplo de Salomón. No busque, pero eso es para los que anotan. Primera de Reyes capítulo 3. Salomón es nombrado rey. Es un pueblo muy grande. Es el sucesor del rey David. Y entonces Salomón, en un sueño, Dios le habla y le dice: pídeme lo que quieras. Uy, ¿cuántos quisieran tener esos sueños? Pídeme lo que quieras. ¿Qué pediría usted? Él dijo: Señor, yo soy joven, soy niño, dice la Biblia, y este pueblo es muy grande. Señor, por favor, dame sabiduría. Inmediatamente, dice la Biblia en ese texto, dice, el Señor le responde y le dice: Salomón, como pediste sabiduría y no larga vida, que es lo que comúnmente la gente pide, larga vida, y como tú no pediste para ti riquezas, porque ¿qué es lo que el común de la gente pide? Plata, quiero plata. Como no pediste la muerte de tus enemigos, porque ¿qué es lo común que la gente? Ah, no, eso no es cierto. Hasta allá tampoco, pastor. Entonces, dice la Biblia ya en 1 Reyes 3 que Dios le dio sabiduría y aún las cosas que él no pidió. Tremendo. Ahí le estoy dando un tipcito para su oración. Pida sabiduría, pídala todos los días. ¿Y Dios qué le va a conceder? No solo lo que pide, sino lo que no pide. Amén. Esto es revelador para algunos, porque se están dando cuenta que son brutísimos en la oración también. Están pidiendo al revés. Están pidiendo de primera lo último y de último lo primero. Y mire lo que dice el texto: pídala a Dios, el cual dará a todos. O sea, la sabiduría que Dios da es infinita. Todos podemos pedir y no se le va a acabar. No va a llegar el día en que digan: no, se me acabó. Claro que hay algunos que sí parece que llegaron tarde el día de la repartición de sabiduría. Pero Dios dice: no, 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 pídanla y Dios se la dará sin reproche, abundantemente. Dios no le va a decir para qué la quiere, para qué la necesita, por qué, cuánta. Así como cuando le pide algo a sus papás o sus hijos le piden algo a usted. No, Dios dice: ¿la quiere? Tómela y le será dada. Y le será dada. Hay que pedirla sin dudar y estar seguros de que Dios nos la va a dar. Pero por favor, dice el versículo número 6, pero pida con fe. ¿Qué hay que pedir con fe? Plata. No, esto se está refiriendo a ¿qué? Sabiduría. El proverbista, el mismo Salomón, dijo: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Si buscáramos la sabiduría como buscamos la plata, si escudriñáramos, buscáramos, esculcáramos como se esculca un tesoro cuando se encuentra. Dice: pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Se han visto las olas? ¿Para dónde van? Ay, para acá, para allá y para acá. ¿Se han visto los borrachos bien borrachos? ¿Recuerdan cuando usted era así? Un borracho, uno no sabe ni de dónde viene. No, pero uno sí sabe de dónde viene, pues de la cantina o de la reunión, o bueno, pero uno sabe para dónde va. Yo fui taxista nocturno en Bogotá y yo recogí borrachos que no sabían ni para dónde iban. Pero Señor, dígame para dónde va, yo lo llevo. Lléveme para la casa.
con algunos que tocó al CAI, porque no sabían ni para dónde iban. Hay algunos que en sus peticiones a Dios son tan inconstantes. Yo los llamo los bipolares en la oración. ¿Cómo son? Yo sé que sí. Uy, pero ¿qué tal que no? Dios me va a ayudar a salir de esta prueba económica. Uy, no, pero es que la situación está tan dura y ahora el dólar tan caro. ¿Son bipolares o no? Dos seres viven en ellos. El uno tiene fe y el otro es incrédulo. Sí. Revísese bien. Si en usted hay uno o hay dos. No piense pues quien tal haga, versículo 7, que recibirá cosa alguna del Señor. Uy, al Señor sí que le molesta y le da rabia los inconstantes, los bipolares en la oración, los bipolares en la petición, los que sí, pero no. ¿Qué dice la Biblia? No recibirán nada. Tenemos que ser gente de fe, amén. Y si no, las pruebas nos van a acabar, te lo aseguro. Pero hay que pedirle al Señor sabiduría para soportar, para superar y para vencer. Amén, amén, amén. Es con sabiduría. ¿Y sabe qué significa sabiduría? Usar debidamente las experiencias de la vida. Eso es sabiduría. Hace unos años hubo en un país una gran sequía. Y en ese país había una región donde se cultivaba manzanas. Eran conocidos por sus hermosas, ricas manzanas. Pero la sequía empezó a afectar los cultivos. De hecho, afectó todos los cultivos. Empezó a haber pérdidas. Pero en la finca de un hombre llamado Enrique no pasaba eso. Estaba cosechando unas manzanas hermosas. Entonces un periodista fue a preguntarle: bueno, señor Enrique, pero ¿por qué en su finca sí y en las demás no? Cuéntenos cuál es el secreto. Y él dijo: sabiduría, papito, sabiduría. Lo que pasa es que yo, desde que empecé a sembrar mis manzanas, empecé a darles lo que ellas iban requiriendo. Pero había momentos en que yo las ponía a ayunar. No les daba nada. Entonces, ¿eso a qué obligaba? Al árbol a extender más sus raíces para encontrar el líquido. Y así lo hacía de cuando en cuando. Todos estos mis vecinos lo que han hecho siempre es darle al cultivo lo que el cultivo pide y nunca lo han puesto a prueba. Ahora que vino la sequía, las raíces de los cultivos de todos ellos están muy superficiales y entonces el fruto se está secando. Por eso el mío no. ¿Cómo se llama eso? Sabiduría, papito. Dígale al que está ahí a su lado: sabiduría, mamita, sabiduría, papito. Sabiduría, sabiduría. Y esto es aplicable para la crianza de nuestros hijos. Es aplicable para la crianza de nuestros hijos. Hay que resistir la crianza de nuestros hijos con sabiduría. No sé tú, pero en mi caso crecimos con muy poco. ¿Por qué? Porque mis padres no podían. Esta es una generación diferente, donde no es que no podamos, sino que ¿qué hay que hacer? Porque es que antes uno decía: quiero para un carrito. ¿Qué decían?
No podemos. ¿Qué le toca a uno? Hacer los famosos carritos con tarros de bocadillos, con tapitas de gaseosa y con una pita. Y ese era el supercarro. Y no nos traumamos, ¿cierto? No. Hoy en día, los niños que dicen, queremos, ¿qué hay que decirles a todo? ¿Tomen? Hoy puede ser que podemos, pero no queremos. Pero tú puedes darme ese televisor de 70 pulgadas porque el de 58 ya es muy pequeño, pa. ¿Por qué no me lo das? Tú puedes, sí, hijo, puedo, pero no quiero, porque así como el sembrador de manzanas, quiero que cuando venga la prueba, tus raíces estén profundas para que puedas soportar y des un buen fruto. Ojo, papá y mamá, con darle todo a tus hijos, los estás dañando. Eso no es sabio. Vamos a levantarlos a ellos, dándoles lo que necesitan, quitando lo que no necesitan, y vamos a levantar gente de verdad, de calidad, para esta nación y para el reino de los cielos. Amén, amén, amén. Es así. Hay que resistir las pruebas con sabiduría. ¿Para qué le sirvió la sabiduría a Salomón? Usted conoce ese famoso pasaje cuando llegan dos señoras. Ellas eran rameras. Entiéndase ramera como prostitutas. No piense que rameras era porque trabajaban en una floristería y vendían ramos. No. Mujeres de la vida difícil, considero yo. Mujeres de la vida alegre, no, la vida triste, porque eso es un flagelo muy, muy doloroso. Llegan las dos con un bebé. Una dice, mira, querido rey, es que vivíamos las dos en una casa. Ambas estábamos embarazadas. Yo tuve mi bebé. Esta, al tercer día, tuvo el de ella. Y una noche, ella se acostó sobre el bebé, lo ahogó. Yo, como estaba bien dormida y roncando, ella se aprovechó y me puso el bebé muerto y agarró a mi bebé, y ahora dice que ese bebé vivo es de ella. Y qué camello. ¿Usted qué hubiera hecho con eso? Y si le llegó a Salomón ese caso, es porque ninguno de los de su corte, ni ministros, ni jueces habían podido solucionar eso. Y qué camello. Cuando alguien tiene sabiduría, eso es fácil. ¿Qué dijo? Ah, no, tranquilas. Por favor, tráiganme una espada. Partan el niño en dos, denle la mitad a esta y la mitad a la otra, y solucionado el problema. ¿Qué hubiera dicho alguien? Qué brutísimo, qué cruel. No, eso es sabiduría. Porque él sabía que el corazón de una verdadera madre, ¿qué quiere? El bienestar de su hijo. Entonces la verdadera madre que dijo, no, no lo maten, pues dénselo a ella entonces. Y la otra que dijo, pártanlo en dos, ni para ella ni para mí. Ahí está el fruto de la sabiduría. Salomón dijo, ah, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. ¿Cuál es? La que quiso preservar la vida del bebé, aunque no fuera en sus brazos. ¿Sirve o no la sabiduría? Resista la prueba que está pasando, pero resístala con sabiduría. Ahora, ¿cuál es tu actitud ante las pruebas que estás viviendo? ¿Sabios o necios? ¿Te resientes en la prueba? ¿Te pones pa' los tiros, como dicen? ¿Te pones de que matas y comes del muerto cuando estás en pruebas? ¿No oras? ¿Yo qué voy a orar? ¿Para qué?
Pero es que oro y oro y oro y mire esta prueba, pastor. Ore más, necia, necio. ¿Te pones bravo o brava con Dios? Ese no es necio, ese es tonto. ¿Cómo nos vamos a poner bravos con Dios? Ay, es que yo estoy bravo con Dios. ¿Eso hace que Dios deje de ser Dios? O sea, ubícate, por favor. Ojo, porque cuando Dios se ponga bravo contigo, ahí sí, eso sí es peligroso. Pero en las pruebas te pones bravo con Dios. Necio, necia, porque Él es el que te puede sacar de eso. Porque Él tiene el poder. Amén. En esa prueba le echa la culpa a otros. Y por su culpa es que estamos así. Mire, ustedes que no hizo lo que tenía que hacer. Es que la mujer que me diste, es que el marido que me diste, es que los chinos, es que el perro, es que el gato, es que el clima, es que Granada, es que el mundo. Entonces vete para la luna. Ya como que están vendiendo lotes en Marte, ¿no? Ante la prueba, lo primero que llega a tu mente, querido casado o arrejuntado, es: me separo, ya no más. La puerta del divorcio existe, pero debe ser, siempre le digo eso a los hogares, debe ser la última opción por tomar, no la primera. ¿Estamos? ¿Estamos? Ante la prueba, ¿te vas del país? Uy, no, eso ya, vámonos para Venezuela, que eso allá está bueno. Vámonos, eso no importa. Busquemos un coyote, eso no importa, ilegales, que eso no le agrade a Dios, que eso no honre a Dios. Eso es necios, necia, así no es. Ante esa prueba, el furor de la prueba en el trabajo, esos jefes, esos compañeros tóxicos, perseguidores, negreros, ¿qué haces? No, pues renuncio. Después, cuando tenga la barriga pegada al espinazo, entonces no pregunte por qué, cuando lo que tienes es que soportar, que aguantar, que hacer las cosas bien, y Dios va a honrar tu vida y levantará tu cabeza, porque Él es escudo alrededor de ti. Amén. Eso es falta de sabiduría. Pero cuando tienes sabiduría, puedes entender estas cositas que espero que las anotes en tu cuaderno y en tu corazón. Número 1. Toda prueba es temporal. Toda prueba tiene una fecha de caducidad. Ninguna prueba es para siempre. Amén. Entonces, bueno, hoy estoy enfermo, mañana estaré mejor. Si no es aquí en esta tierra, será en el cielo, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Otra cosa que entiendes cuando tienes sabiduría: Dios está en el asunto. En las pruebas no estás solo. Dios está en el asunto. No lo olvides, eso lo piensa un sabio. No estoy solo. En las pruebas tengo la mente de Cristo para tomar buenas decisiones y entender que todo va a estar bien. Amén. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Bueno, eso espero. En la prueba, si tengo sabiduría y resisto con sabiduría, voy a entender que son procesos que me llevan a algo bueno. Son procesos. Uy, pero qué proceso tan largo con este marido que escogí. Son procesos. Ahora, escúchame esto bien. Porque es que hay gente que ni viviendo experiencias entienden. ¿Y cuántos matrimonios llevas?
5 ya, pastor. Uy, ya cogió fue eso por deporte. Bueno, está bien que se casó una vez mal o escogió mal, listo, bueno, está bien. ¿Por qué se separó? No, porque es que el hombre era muy infiel. Y en el segundo matrimonio, ¿a quién escogió? Otro infiel. ¿Y por qué se separó? Por lo mismo. Y en el tercero, no, yo pensé que no era infiel, pero me salió así. No, ya usted lo que está es haciendo deporte ahí con las parejas que escoge. ¿Eso es falta de qué? Sabiduría. Dice que el hombre, y es un dicho de pronto ofensivo, que el hombre es el único animal que cae 2 veces en el mismo hueco. Cuando tienes sabiduría, puedes entender que en la prueba hay que orar más y hay que buscar más del Señor. ¿Está de acuerdo? Cuando hay sabiduría en la prueba, puedes entender que hay un premio. Y esto lo dice el versículo número 12. Y es para ti, a través de este versículo, Dios quiere darte ánimo. Porque dice el versículo 12, bienaventurado el varón y la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué? La prueba, recibirá, ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quién recibe la corona? ¿Quién recibe el premio? ¿El que se da por vencido? ¿El que llega de últimas? Premio al último en la carrera. ¿Ha visto esos premios alguna vez? Yo no. ¿Le dan esa a quién? Al que resiste, al que soporta. Le dan una corona. Y antiguamente, ¿qué les daban? Como una corona de flores. Los coronaban con algo bonito. ¿Por qué? ¿Qué significaba? Este soportó, este peleó, este luchó. Aquí está su galardón. En Cristo somos más que vencedores. Iglesia del Señor, resista la prueba, pero con sabiduría, porque hay un premio para ti al final. Amén. Dice Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 10 y 11. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo para ti. Atención. Él te dice: guerrero, guerrera de Dios, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de su paciencia? La Biblia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y dice el 11: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esto es para ti. Lucha, soporta, no te rindas, no te entregues, pelea, pero con sabiduría. Amén. Número 3. Para soportar las pruebas debemos reconocer la bondad de Dios. ¿Reconocer qué? La bondad de Dios. ¿Cuántos aquí están de acuerdo conmigo en decir Dios es bueno? Todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Por qué? Mira la forma tan maravillosa en la que lo explica Santiago. Versículo número 13. Él dijo: cuando alguno es tentado, atentos acá, nos estamos demorando un poquito, yo lo sé, pero atentos a esto, porque esto es doctrinal también. Cuando alguno es tentado, pregunta, ¿alguno aquí ha sido tentado alguna vez? ¿Ha sido tentado hoy? Yo sí les cuento, esta mañana tuve la seria tentación de no venir al culto, pero me acordé que soy el pastor y el predicador y se me pasó. Vencí la tentación, aquí estoy. Esto habla de otro tipo de tentaciones también. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. He escuchado muchas personas
Muchas personas, aún cristianos, que todavía siguen creyendo que Dios es el que le manda a uno las tentaciones. Por favor, mire lo que dice este versículo. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por favor, Dios no juega a los dados. Por favor, Dios no tienta a sus hijos. Dios es un buen padre. Y como buen padre, no nos pone tentaciones. Lo que sí nos pone es pruebas, que es muy diferente. El que te tienta es el tentador por excelencia y la Biblia lo llama el diablo. Él es el tentador. Entonces podemos quitar de nuestra mente y de nuestra doctrina eso de que es que Dios puso a esa mujer en mi camino, esa tentación, y caí. ¿Dios se la puso? No, Dios no tienta a nadie. ¿O es que tú le vas a poner el pecado en bandeja a tus hijos para que caigan? Si eres un buen padre, nunca lo haces. Si eres una buena madre, al contrario, tratas de librar a tus hijos de eso. ¿Estamos? Es que Dios me puso ahí ese dinero y esa tentación, y yo tan pelado y lo cogí. No, no es así. Dios me tentó con ese postre y me lo comí. No, nunca vas a encontrar en la Biblia que Dios pone la tentación para que caigamos en ella, porque un buen padre nunca hace eso. ¿Estamos entendiendo? Dios es bueno, no es malo. Amén. Despierta el que está ahí a su lado y dígale eso. Dios es bueno, no es malo. Sí, Dios prueba, pero no tienta, porque sabes la tentación a qué te quiere conducir: al pecado y a la perdición y a la muerte espiritual y eterna. La tentación, por el lado que se le mire, es mala. En cambio, las pruebas, ya te he dicho, que tienen mucho de positivo. Amén. ¿Ya entiendes la diferencia? Dice el 14: sino que cada uno es tentado. ¿De dónde viene la tentación? ¿Quién la creó? ¿De dónde nace? De ti y de mí. Cuando de su propia concupiscencia, entiéndase concupiscencia como malos deseos, esas cositas que hay ahí que la carne quiere hacer, y el diablo lo sabe. Y entonces, ¿qué hace? Aparece el objeto de la tentación. Y somos, ¿qué? Lo dice muy bien Santiago en el versículo 14. Somos, ¿qué? Atraídos. Uy. Y entonces está la química, sea hacia otra persona, sea hacia la plata, hacia el postre, hacia el ejemplo que quieras. Y esto me está atrayendo. Y terminamos siendo, ¿qué? Seducidos. O sea, perdimos ya. Y es una batalla en la mente. ¿Y qué dice? El 15. Porque ese es el proceso decadente hacia la muerte espiritual. Entonces los malos deseos, después de que han concebido, o sea, de que han nacido en mi mente, da a luz el pecado. Nació el bebé llamado pecado, el hecho como tal. Robó, adulteró, se comió el postre, como sea. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y dice el 16: amados creyentes de la gran comisión, no erréis, o sea, no se equivoquen, porque es una equivocación muy común. A ver si aprendieron. Dios nos tienta, Dios nos prueba, el diablo nos tienta, el diablo nos prueba. Muy bien, aprendieron. Dense un aplauso, por favor.
Y el 17 dice, toda buena dádiva, todo regalo, todo lo bueno que has experimentado en tu vida y todo lo que viene, todo don perfecto desciende ¿de dónde? De Dios, porque Dios es bueno. El Padre de las luces, el que creó el sol y la luna, las grandes lumbreras, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Según este versículo 17, la realidad es que en medio de las pruebas contamos con la bondad de Dios. Amén, alégrate, consuélate, confórtate con eso. En medio de las pruebas tú cuentas con la bondad de Dios. En medio de la prueba podemos entender que no hay nada que venga de Dios que no sea bueno. No hay nada que no venga de Dios que no sea bueno. Podemos entender, escúchalo bien, no te distraigas. Dios no cambia. Su bondad es la misma. Amén. Por eso dice el versículo, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es bueno todo el tiempo. Nunca pienses que Dios te abandona en la prueba. Alguien dijo que cuando estamos presentando un examen, una prueba, el maestro está en silencio, esperando a ver qué hacemos. Dice la Biblia en el Salmo 23, versículo 4, y lo dijo David perfectamente. Él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque cuando todos se van en medio de las pruebas, cuando estás pasándola mal, muchos se van, a veces todos se van. ¿Quién queda? Porque es bueno y bondadoso Dios. Amén. Dios siempre queda. ¿Cuántos le dan la gloria y la gratitud a Dios? Porque en medio de las pruebas que has enfrentado, el que ha estado ahí siempre ha sido nuestro Señor. Ahí va el aplauso para Él. Esa es su bondad. Él ha estado ahí. Y vamos terminando. Dice el versículo 18. Él, de su voluntad, porque quiso, nos hizo nacer por la palabra de verdad, por la locura de la predicación, por mensajes como estos, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es una primicia? Lo primero y lo mejor. La bondad de Dios es tan grande que ha tenido paciencia para que tú te conviertas en un cristiano, primero en todo y de lo mejor que ha parido este mundo. Ese es el reto, querida familia. Que nosotros decidamos cada día ser los primeros y ser los mejores para Él, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Que allí reconozcamos su bondad, pero también reconozcamos su voluntad, como dice Romanos 12, porque su voluntad, la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes? Jesús, nuestro gran ejemplo, soportó muchas pruebas aquí en la tierra voluntariamente. La más dura, ¿cuál fue? La cruz. Esa fue la más dura. Allí soportó el odio, allí soportó toda la furia del diablo, allí soportó todo el peso de tus pecados y de mis pecados, de nuestros pecados. Allí soportó la violencia y el dolor. Todas esas pruebas Él las soportó por ti y por mí. ¿Hay alguien agradecido con Él? Y Jesús puso en práctica estas tres claves. Jesús rescató lo positivo en medio de la cruz. Él no veía sus llagas.
Él no veía el dolor, Él te veía a ti. Él me veía a mí. Él soportó porque sabía que después de su muerte iba a haber miles y millones de personas que iban a creer en Él. Él estaba pensando en ti. Lo positivo de la cruz eras tú, era yo. Allá en la cruz, Jesús también resistió con sabiduría por ti y por mí. Si no hubiera apelado a su sabiduría, se había bajado de esa cruz, había pedido legiones de ángeles y había acabado con todos. Pero resistió con sabiduría y hoy está a la diestra del Padre, y nosotros somos perdonados y nosotros somos sus hijos. ¿No le das gracias a Él? Jesús, en medio de la cruz, reconoció la bondad de Dios y entendió que de tal manera amó Dios al mundo, y en su bondad lo envió a Él para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia del Señor, Jesús quiere acompañarte en esta prueba que estás pasando, en esas pruebas que yo también estoy pasando. Pero es necesario, eso sí es muy necesario, que rindas tu vida hoy a Él, que decidas nacer de nuevo, que decidas vivir para Él, que decidas caminar con Él en los momentos dulces y en los momentos amargos. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Una prueba manejada mal puede acabar con una persona, con una familia. Una prueba mal manejada, sin la ayuda de Dios, sin rendirnos a Él, puede traer grandes tragedias. Pero todas las pruebas, llámense como se llamen, soportadas bajo estos principios que la palabra nos dio, van a ser pruebas superadas. Va a ser un carácter maduro, va a ser una victoria total. Amén. Ahora la pregunta es: ¿qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué compromisos vas a hacer? ¿Cómo vas a soportar las pruebas de ahora en adelante? Espero que no olvides este mensaje. Y termino con esta frase: si recompensa quieres recibir, como Cristo, hay que resistir. Amén, amén. Vamos a resistir. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Ponte de pie, ponte de pie. Ponte de pie. Ahí está el Espíritu de Dios diciéndote: no temas, yo te ayudo. Ahí está el Espíritu de Dios diciéndote: ¿por qué has luchado solo? ¿Por qué has peleado sola? Yo estoy para ayudarte, te dice el Señor. Vamos, cierra tus ojos y aprovecha este momento espiritual. Cierra tus ojos y aprovecha este momento de ministración del Espíritu de Dios. Vamos a permanecer firmes en el nombre de Jesús. Vamos a salir de esta prueba, pero con más fuerza en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo declaran? Vamos, abre tu boca. Desde la posición que tenemos en Cristo, que somos más que vencedores, más que vencedores. Levanta tus manos y responde a esta palabra, responde a esta palabra, no con espíritu de cobardía, sino con espíritu de poder. Cuéntale al Señor cuál es tu prueba, pero cuéntale con fe, pero cuéntale con ese poder de Dios que hay en ti. Y dile: Señor, estoy pasándola mal, pero voy a salir adelante con tu ayuda. Estoy pasándola mal, pero como la tacita de la ilustración inicial, voy a hacer una taza hermosa, voy a hacer una obra hermosa, voy a hacer un producto terminado, voy a hacer primicia para ti, voy a ser primero y mejor, voy a ser cabeza y no cola en el nombre de Jesús. Ahora vamos a darle gracias
por lo positivo de la prueba. Dale gracias a Dios por lo que has podido discernir, por lo que has podido aprender. Señor, aunque esta prueba ha sido dura, aunque esta prueba ha sido difícil, Señor, ha sido una prueba de fuego, te doy gracias porque hoy entiendo que no soy el mismo, que he madurado, que he crecido, que eso ya no podrá derribarme, que eso ya no podrá hacerme frente. Estoy firme en la roca que es Cristo. Estoy firme, voy hacia adelante, voy a recibir la recompensa, voy a resistir con sabiduría, entendiendo, Señor, que tú eres bueno todo el tiempo, que aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Descansaré en ti, Señor, descansaré en ti, Señor, descansaré en ti, oh Dios, y voy a salir en victoria, voy a permanecer firme en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos, que se escuche la iglesia respondiendo al Dios que te ha hablado en este tiempo, al Dios que te ha hablado en este tiempo. Vamos a soportar las pruebas, vamos a soportarlas con gozo, vamos a salir adelante, vamos a vencer en el nombre de Jesús y vamos a permanecer firmes. Aleluya. Vamos cantando y vamos declarando: firmes permaneceremos. Firmes permaneceremos, fieles hasta el fin. Vamos, cántalo con nosotros si quieres hacerlo. Confiando en el Dios de nuestra gloriosa esperanza, gloriosa esperanza. Alegres vamos anunciando de su amor sin fin. Los ojos puestos en el cielo, donde junto a Cristo nos vamos